Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega del Dominguero en directo, el programa de Vida Coherente Sociedad Civil. Antes de empezar con el tema de hoy, quería pedirles, por favor, que no se olviden que mañana vamos a hacer un directo con la caja de Pandora. Ahí ya tienen que ir a YouTube, no es por aquí, es por YouTube. Y no se lo pierdan porque es un tema explosivo. Se titula Según la neurociencia actual, fuera del cerebro no hay objetos. Fuera del cerebro no hay objetos. No se lo pierdan, totalmente gratuito. Y mañana, lunes, empiezan los retos. Yo les aconsejaría que tampoco los pierdan, porque son actividades casi totalmente prácticas y que yo he visto, esto se los digo de verdad, de corazón, he visto vidas cambiadas, mejoradas, gracias a ese tipo de retos. Tienen 4 para elegir: el reto de pensar con el corazón, el reto de coherencia sostenida, que cambia todas las cosas, el reto de manifestar, donde uno se propone manifestar algo y a los 30 días lo muestra, y el reto de expandir la conciencia. Ya no los hacemos, o sea que para tomar el 2 tiene que haber tomado el 1, no. Lo que hacemos es una evaluación y cuál es el que le conviene a esa persona en particular. Si mañana no lo pueden empezar, toda esa semana, todavía admitimos gente, admitimos personas y les damos las grabaciones anteriores. Ya el lunes 21 no. Ahí ya no entran. O sea, se cierra esto de los retos el lunes 21. Pero están todos invitados, ya saben que es un precio simbólico para una atención de 30 días. Y bueno, ahora tenemos mucha experiencia y quedamos a las órdenes. El tema que elegimos para hoy, el ego límbico. Otra vez. Ya habíamos hecho un programa del ego límbico el año pasado, me parece. Pero les cuento que ahora yo tengo que ingresar a estos temas. Por ejemplo, el tema de mañana con Yolanda Soria y Luis Palacios. Es un tema neurocientífico. Esto del ego límbico también es un tema neurocientífico. ¿Por qué tanta neurociencia? Básicamente por 2 cosas. La neurociencia actualmente está despertando a muchas verdades que antes no sabíamos. Esa es una. Y la otra, así como hace 5, un poco más de años, la mecánica cuántica fue la que empezó a abrirnos los ojos sobre la naturaleza de esta realidad. Fueron los primeros que se animaron a decir: tú haces la realidad cada paso que das. Tú haces tu propia realidad. Los primeros. Lo recuerdo mucho porque lo posteé en Facebook 2 veces y fue por los resultados de eso que empecé yo con esto. Bueno, así como la mecánica cuántica fue hace unos años atrás
la que nos empezó a abrir los ojos, yo creo que ahora es la neurociencia. ¿Sí? No que se deja la física cuántica, no, para nada. También sigue ayudando. Pero la neurociencia, desde nuestro particular punto de vista, porque en toda vida coherente lo que más estudiamos ahora es neurociencia, estamos investigando profundo, es la disciplina que nos está ayudando a despertar en todos los aspectos. Salvando las distancias, ¿no? Ahora van a ver cuáles son las distancias. Y estamos estudiando neurociencia, que pertenece a las ciencias de la salud, medicina, muy a mi pesar, porque si hay un área de la ciencia donde prevalece la tradición, donde prevalece el materialismo, el mecanicismo, es en una ciencia médica. Por ejemplo, un investigador en ciencias de la salud sabe que hay, más que comprobado, un efecto que se llama placebo. La mayoría de ustedes saben lo que es. Es simplemente convencer a una persona que tengo el mejor medicamento de la historia y es una pastilla de nada, le doy esa pastilla de nada y la persona se cura de lo que tiene. Eso se llama efecto placebo y todos saben que existe. Pero el efecto placebo no es un detalle como ellos creen. Es un detalle, sí. No es un detalle pequeño. El efecto placebo pasa por arriba y pisotea toda la bioquímica del humano, toda la fisiología que ellos estudiaron en la universidad. Aplasta, pisotea todo lo que ellos saben. Pero no le hacen caso. No le hacen caso. Lo mismo pasa con el efecto nocebo, que es el contrario, las enfermedades por sugestión, pero son detalles, ¿verdad? Aquí en neurociencia hay algunas personas bastante despiertas, sin embargo siguen aferradas a tradiciones muy fuertes, muy difíciles de remover, pero igual vamos adelante. Voy a hablar de eso, voy a hablar de una tradición en ciencia que es totalmente contraria a vida coherente a nosotros. Es la gran diferencia entre la cosmovisión vida coherente y la ciencia oficial. La mayor diferencia. La ciencia oficial considera que la conciencia humana, ahora que estamos hablando tanto de la conciencia, no es otra cosa que una capacidad que proviene de la evolución neuronal. Un epifenómeno de las neuronas. Y básicamente lo definen como la capacidad de conocerse uno mismo. Una capacidad que la tienen un montón de animales, desde un elefante grandote hasta un cuervo. Una urraca se reconoce ante un espejo. La conciencia es muchísimo más que eso, por favor. Pero esa es una gran diferencia y hay muchos neurocientíficos avanzados que están aportando muy bien para lo que nosotros estamos haciendo, que todavía siguen atados a ese concepto obsoleto
con telarañas, con el polvillo de los tiempos. No es así. La conciencia es muy seria para nosotros, es una entidad. La conciencia es nuestro verdadero yo para la cosmovisión vida coherente. Es la totalidad. O sea, nosotros somos la conciencia, somos la única conciencia, experimentando, y ahí sí nos circunscribimos a una experiencia, en un vehículo de tercera densidad. ¿Ah? Eso es lo que estamos haciendo. No somos un cuerpo que tiene una conciencia, no, es al revés. Somos la conciencia, la única, que está experimentando, o sea, se circunscribió a una experiencia particular y no hay dos experiencias iguales. ¿Para qué? Para experimentar justamente, porque la conciencia lo que necesita son experiencias. Es de lo que se alimenta la conciencia, de experiencias para autoconocerse. Es la totalidad, lo que David Bohm llamaba la totalidad, lo que Grinberg llamaba el uno. Se ha llamado de muchas maneras, cosmos en griego, totalidad. Este no tiene por qué ser el único universo. Estamos hablando del cosmos, todos los universos que puedan existir. Es Dios para nosotros. La conciencia con mayúscula, la única que hay, para nosotros es Dios. ¿Escucharon bien? Una de las causas por las cuales no utilizamos nosotros el término Dios es porque actualmente y desde hace cientos y cientos de años, miles tal vez, sí, miles, ese nombre Dios, o como sea en otros idiomas, esa presunta entidad todopoderosa se comercializó, se transformó en un comercio que no vende nada, no vende nada. Simplemente es un comercio donde se va a alabar y a llenarle el ego a un presunto Dios separado. Por un lado decimos y entendemos que todos somos uno y por otro lado tenemos un Dios separado que crea la materia de la nada. Todo eso que dije es una incoherencia. Todo eso que dije es una incoherencia. De la nada no sale nada y la nada nunca existió porque la energía no se puede crear ni destruir, solamente transformar. Entonces, ¿qué me hablan de crear de la nada? Y si todos somos uno, como lo probó matemáticamente David Bohm, como lo comprobó empíricamente Jacobo Grinberg y su experimento del potencial transferido, si todo es uno, pero ¿cómo va a haber un Dios separado de nosotros? El Dios allá, en el cielo, y nosotros acá en la tierra. Es una locura. Eso es una incoherencia total, una incongruencia, un disparate. Y miren que les está hablando a alguien que durante 15 años estuvo en una religión, o sea, yo también me tragué eso. Y no solamente
comercian con ese nombre, por eso no lo usamos, sino que ustedes están pensando en lo que se hace, estas curiosidades que hay en Internet y estos misterios que se revelan en nada. Esas son pequeñeces, esas son nada. No, yo les estoy hablando, por ejemplo, de un sector que representa el 30% de la población mundial. Miren lo que les digo, el 30% de la población mundial. Hay 2.500 millones de cristianos. Y los musulmanes los corren de atrás. Y en unos pocos años, las proyecciones estadísticas es que los musulmanes van a tener otro 30% de la humanidad. Además se están quedando los cristianos. Entonces, a menos que nosotros, viles, pecadores, impíos, malignos, que no tienen redención ni salvación, hagamos lo que tenemos que hacer, ayudar a la humanidad a despertar, esto va a seguir. Esto va a seguir. Va a continuar así. Y ustedes cuando piensan en las cosas que están mal en el mundo, piensan en los terroristas, piensan en el Banco Mundial, en la Reserva Federal, piensan en todo eso. ¿Y esto? ¿Y esto? 2.500 millones de personas. ¿Nunca lo pensaron? Pero 2.500 millones de personas a las cuales les quitan el 10% de lo que ganan. Pero ¿cómo le quitan el 10% de lo que? Claro, es la creencia, la doctrina del diezmo. Yo soy licenciado en teología, además de ser licenciado en filosofía. Y yo les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que con lo que sabemos ahora, gracias al nuevo paradigma arqueológico de la Biblia, antes la arqueología bíblica, el entre comillas arqueólogo, dice que iba con una piqueta en una mano y con la Biblia en la otra para que lo guiara. Una piqueta en una mano y la Biblia en la otra. Ahora no. Ahora la arqueología se transformó en una ciencia exacta. Ahora pueden encontrar cualquier cosa que se proponga. Yo lo único que les puedo decir de este asunto es que Vida Coherente está en condiciones de demostrar con ese nuevo paradigma arqueológico que esa doctrina del famoso diezmo es más falsa que billete de $3. Más falsa que billete de $3. Pero no una demostración común. Una demostración del tipo 2 más 2 son 4. Y cuando quieran, hago un programa de eso. Demostración del tipo 2 más 2 son 4. Y hay sectas enteras. No estoy hablando de los miles, 100.000, 200.000 que aparecen allí, ¿no? En YouTube, no. No me refiero a eso. Me refiero a 20 millones de personas en una sola secta. Una secta donde la principal creencia, la principal doctrina es precisamente el diezmo. Se las conté varias veces. Comenzó a mediados del siglo XIX con una mujer que recibió tremenda pedrada precisamente en el lóbulo temporal.
Y el lóbulo temporal es el que te da, y bueno, te hace alucinar. En base a las alucinaciones de esa persona, se fueron juntando y ahora son entre 17 y 20. No sé muy bien. Pero no es la única. Porque lo que pasó allí es que el ego límbico hizo alucinar a esa persona, le hizo tener experiencias místicas falsas, pero hay otra que el punto de partida es la visita de un ángel, la visita de un ángel, de esos ángeles que son cruza con pájaro, porque le ponen alas con plumas, y viven como ricos, seguro si viven le sacan el 10% de todo lo que ganan a la gente, a los millones de personas que tienen, les sobra el dinero, viven como ricos, no te dan nada, nada. Nosotros al menos enseñamos y damos prácticas que ayudan a la vida, ellos no te dan nada. Tienes que cantar, orar, punto. Decía que para nosotros la conciencia absoluta es la totalidad del universo, energía, información y conciencia, esa es la totalidad del universo. Es el verdadero Dios. Y esto significa que de ninguna manera es una capacidad, es una entidad infinita. Tiene los mismos atributos, si se ponen a pensar, tiene los mismos atributos que el Dios de las religiones, pero con nombres técnicos. Miren, se los voy a demostrar. La conciencia absoluta es no local, nombre técnico. Para el Dios de las religiones es omnipresente, es lo mismo. No local y omnipresente es lo mismo. Para nosotros, la conciencia es atemporal. Atemporal. Para el Dios de las religiones, esto significa que Dios es eterno, infinito. Al estar en todos los lugares, también sabe todas las cosas. Esto para el Dios de las religiones es la omnisapiencia. Lo mismo. Es quien manifiesta todo. Nosotros estamos de acuerdo que la conciencia absoluta es la que manifiesta todo. Y nosotros que somos la conciencia absoluta en una experiencia, tenemos la capacidad de manifestar, aunque estemos en una experiencia única, aunque estemos circunscritos a una experiencia única, tenemos la capacidad de manifestar. Para el Dios de las religiones, Dios es una entidad creadora de la nada, y enfatizan eso, creadora de la nada. Por lo tanto, creó también las energías, las fuerzas del universo, siendo que la energía sigue demostrando que no se puede crear, pero no importa. Creó la energía, las fuerzas del universo, las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, el nombre que le ponen ellos es todopoderoso. Y puedo seguir, puedo seguir todo el día. Las mismas características. Lo único que no es negociable en vida coherente
ese tema de crear de la nada, eso no es negociable, porque va en contra de la física de primaria, de secundaria. Y el Dios separado, ahí no lo negociamos. No puede haber un Dios separado si todo es uno en el universo. Y ese todo es uno en el universo está probado y comprobado, y yo lo podría probar ante quien sea, ante el que tenga la curiosidad. Y no puede hacer nada, porque el famoso 2 más 2 son 4 funciona aquí y en cualquier otro universo, y en cualquier planeta, y en cualquier galaxia. Se puede demostrar más allá de toda duda. Si todo es uno, un Dios separado no hay, es imposible. Todo es conciencia, decía Greenberg. Esto, que voy a aprovechar para... Esto, decía Greenberg, que lo manifestamos nosotros en un intercambio de energía, en una síntesis de energía, de allí la teoría sintérgica. Esto es conciencia. Con esto tenemos una experiencia muy sólida, experiencia sólida, pero esto es conciencia. Así decía Jacobo Greenberg. Y bueno, ¿qué tal si vamos al tema el ego límbico, que es, vamos a definirlo, tal vez para el próximo dominguero, no, el otro, terminemos con el tema, porque ya veo que no vamos a terminar con el tema. Así que si todo es conciencia, como decía Greenberg, todos somos la conciencia. La conciencia es Dios. Todos somos la conciencia. Por lo tanto, todos, les dejo la conclusión. Les dejo la conclusión a ustedes para que no me suceda como a algunos herejes en la historia. Especialmente como a Giordano Bruno, que lo prendieron fuego por decir esto mismo. Empezando el siglo XVII. El ego límbico. Ya les dije por qué estoy eligiendo este tipo de temas. Este tipo de temas, y especialmente el ego límbico, es un tema muy importante en este libro que está por salir. Quiero pedir una disculpa pública por las demoras. Son demoras burocráticas. Nos tarda un mes el ISBN, por lo menos aquí, en este estado de México. Un mes. Son 20 días hábiles, pero los 20 días hábiles se van al mes. Así que disculpen las demoras burocráticas, pero ese libro va a salir. Ese libro se llama Pensar con el corazón, que es una frase que engloba toda la cosmovisión vida coherente, tanto que hablamos de la cosmovisión vida coherente fundamentada. En ese libro tienen un resumen de la cosmovisión vida coherente y una aplicación de la cosmovisión vida coherente en las relaciones. Hay toda una parte de la maestra Florencia que es la aplicación de vida coherente a las relaciones. Van a tener para divertirse, para entretenerse. Primero va a salir en formato digital y después una segunda edición mejorada
ya la vamos a hacer en papel también. Creo que es la primera vez que van a ver un resumen, porque con los programas de nuestro canal de Vida Coherente, uno como que se pierde en la cosmovisión. Por primera vez van a tener toda la cosmovisión en un solo lugar y pueden volver para atrás y pueden repasar, ¿no? Creo que ya era hora. Creo que ya era hora. Bueno, la neurociencia denomina a esto de lo que estamos hablando, el yo límbico, el ego límbico, lo denomina también conciencia límbica. Es más, no creo que lo reconozcan si ustedes no dicen conciencia límbica. Conciencia tomada como una capacidad, no como una entidad. ¿Okay? Nosotros vamos a llamarlo yo límbico. Francisco Rubia Vila, que fue el que acuñó el término de yo límbico, es muy raro, pero no sale en su último libro. No importa, ya. Para mí es un nombre muy, muy bueno y ya quedó, aunque ya no lo use. Él lo define muy bien en relación con el sentido de yo común, con el yo egoico. Es decir, a ver, el ego es una construcción ilusoria de todo el cerebro. Eso lo dice la neurociencia. Construcción ilusoria de todo el cerebro, porque no existe en el cerebro ningún punto, ninguna región, ningún núcleo, ningún lóbulo, nada que yo pueda decir acá está mi yo, acá está el ego. No, no está en nuestro diseño de fábrica. Fue posterior, fue implantado, fue posterior a nuestro diseño de fábrica. Entonces, les voy a leer una cita de Francisco Rubio Villa, de uno de sus libros que tuvo más éxito. Dice el doctor Francisco Rubia: personalmente pienso que existen al menos dos tipos de yo. El ego tal vez sea uno, pero hay dos aspectos muy marcados. Uno que yo lo llamo yo egoico, el normal, el que solemos tener en la vigilia, el que se caracteriza por un pensamiento dualista. Todo tiene su contraparte, su contrario. Y ese pensamiento dualista se lo debemos al tipo de racionalidad que tenemos o que nos hicieron tener, que es una racionalidad analítica. Analizar quiere decir separar, para estudiar los pedazos y sacar alguna conclusión. Pero qué locura. Por un lado aceptamos, decimos, vemos, demostramos que todos somos uno, y por otro lado analizamos. ¿Estamos locos? No. Necesitamos el análisis para comunicarnos, porque el lenguaje se comunica por partes. Así que aunque no nos guste, tenemos que analizar. Es contra natura, es antinatural. La conciencia estoy diciendo que es una sola en todo el cosmos. Sin embargo, hablamos del aspecto energético, hablamos del aspecto informacional, hablamos del aspecto del lugar del observador en la conciencia. O sea, la dividimos en aspectos para poder comunicar, pero no tiene aspectos, es una sola cosa. Termino la cita. Hay un segundo sentido del yo
al que llamo yo límbico, que es el que nos permite acceder a una especie de segunda realidad. Ya sabemos que esto no es la verdadera realidad, porque la verdadera realidad no la podría gestionar el cerebro, así que el cerebro lo que nos da es una maqueta de realidad, es un modelito de realidad que puede gestionar. Bueno, esto es una segunda realidad con respecto a esa primera realidad que no es verdadera. O sea, el nivel de esa realidad. Pero así es, nos permite acceder a una especie de segunda realidad. Es la realidad del religioso, es la realidad del místico. Y miren que yo conozco el fervor religioso, lo tuve. Mediante ciertas operaciones neuronales, el yo límbico genera la sensación de trascendencia, de estar en una presencia muy importante, de ahí las alucinaciones, de fervor, lo que le decía, religioso. Y le llamo conciencia límbica porque se debe a la hiperactividad de las estructuras límbicas que se encuentran ¿dónde? En las profundidades del lóbulo temporal. El lóbulo temporal estaría adelante y en las profundidades del lóbulo temporal estaría ese aspecto del ego que es una sola cosa. Su estimulación eléctrica o magnética es capaz de producir experiencias. Disculpen que estoy leyendo, pero esto es impecable esta cita. Es capaz de producir experiencias llamadas espirituales, religiosas, luminosas, de trascendencia. Y ambos aspectos son antagónicos. Una condición para que funcione el yo límbico es que quede stand-by, en estado de espera, el yo racional. Los dos juntos no pueden. Y dice que esto las antiguas religiones lo saben de memoria. No se preocupen que los que se anoten en el reto de expansión de la conciencia, que es donde estoy viendo verdaderas experiencias místicas, no falsas, no van a perder su racionalidad, se los aseguro. Y la primera pregunta que me hacen cuando yo hablo de una falsa experiencia mística contra una verdadera experiencia mística, la primera pregunta que me hacen, ¿cómo hago yo para distinguir las dos experiencias? Cualquiera de nosotros puede tener cualquiera de las dos experiencias. Hay gente que no es que esté mintiéndoles. Realmente esa persona vio, realmente esa persona escuchó, hasta tocó a un ser de luz. ¿Cómo va a dudar? Y no te está mintiendo, realmente le pasó. Y sin embargo, es una experiencia falsa. Es una alucinación neuronal. Así que hay muchas características. A medida que avanzamos en esto de expansión de la conciencia y hablamos con las personas, tenemos una reunión plenaria una vez por semana, las personas se expresan. Varios ya me han dicho, he visto caras de personas, caras de personas que no conozco. Bueno, les cuento que yo también, haciendo la meditación autoalusiva, he visto caras
de personas. Para mí es un mensaje muy claro. La conciencia no usa palabras, usa ideas. ¿Qué es eso de que te aparezcan caras de personas que no conoces? Y bueno, tenemos una responsabilidad con los humanos, con las personas, aunque no hayamos tenido el gusto de conocerlos, tenemos una responsabilidad con ellos porque todos somos uno. Para mí está muy claro el mensaje. Y ya son varios que me dicen, he visto caras. Yo también. La conciencia no se comunica con palabras. Y en cambio, en la falsa experiencia mística, en la experiencia del yo límbico, sí se pueden escuchar palabras y mensajes para la humanidad. Y muchas veces esos mensajes para la humanidad en palabras son dichas por un ser súper famoso. En el caso de un cristiano, Jesús. En el caso de un budista, Krishna. Esa sería la primera de las características que distingue una verdadera experiencia mística de una falsa experiencia mística. La palabra. Pero no la puse así, puse la primera característica es que la verdadera experiencia mística no es un show, no está llena de cosas espectaculares, no tiene ni palabra. La segunda característica, estas experiencias místicas verdaderas no despiertan un sentimiento de superioridad, que es lo primero que hacen esas otras experiencias límbicas. Las experiencias límbicas, cuando la persona recibe un mensaje y lo tiene que dar a la humanidad, se siente un elegido del universo para salvar a la raza humana de todos los desastres que están por venir. No es para menos, ¿no? Yo he notado que en las experiencias místicas verdaderas es al revés. Es totalmente al revés. Algunas personas dudan que eso fue una experiencia mística. Lo único que sintieron fue una paz. Una paz como nunca habían sentido antes. Es lo primero que se siente. Y a todas esas personas que participan de este reto de expansión de la conciencia, los veo cada vez más tranquilos, pacíficos, humildes si se quiere. Yo siento decirles a los que no les gusta esta palabra que la verdadera humildad, no el sometimiento de esclavo, no, la verdadera humildad para nosotros es un valor importante en este tipo de actividad. Nadie es más que nadie. Bueno, y la tercera característica para distinguir, todo mensaje que provenga de una experiencia mística límbica, o sea, falsa, no se cumple, si es una profecía, no se cumple, nunca. O ustedes empiezan a investigar y resulta que es falso. Pero basta con investigar un poquito de la afirmación que salió de esa experiencia mística falsa. Ustedes se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con la verdad. Les cuento un ejemplo. La verdad que es un caso muy triste. Y no hace tanto tiempo.
una investigadora, médico, trabajaba en una clínica naturista que está por el monte Shasta, famoso por la espiritualidad que se respira allí. Bueno, hay una clínica, no sé si había una clínica o hay una clínica naturista. Esta mujer había conseguido grandes sumas de dinero para hacer experimentos y para estudiar niños que tenían, escuchen, 3 hebras en el ADN, no 2 como tenemos todos, 3. O sea, eso se lo tomaba como un paso adelante en la evolución. Los que creen en eso de las 12 hebras estaban pletóricos, estaban de parabienes. Bueno, vuelvo a repetir, la investigadora consiguió una cantidad de fondos, consiguió lugar en esa clínica y el final es muy triste, como dije, porque cuando llegó el momento de rendir cuentas ante las autoridades que habían dado el dinero, primero la clínica se lavó las manos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Segundo, mentira, esos niños de 12 años, entre 10 y 12 años, no tenían 3 hebras en el ADN, tenían 2, como todo el mundo. Y finalmente esta médico, doctora, investigadora, terminó presa en la cárcel por abusar de esos niños. Les inyectaba testosterona para que esos niños hicieran cosas extraordinarias. Es un caso muy triste, pero es verdad. Es muy triste, pero es verdad. Y está basado en algo que proviene del ego, del yo límbico, que es ese asunto de la evolución del ADN. Todavía tenemos que completar el ADN que tenemos. Todavía tenemos que descodificar el ADN que tenemos y estamos pensando en más hebras del ADN. Ego límbico. Bueno, llama la atención, agrega Francisco Rubia, llama la atención el hecho de que le demos al yo, al ego, le demos tanta importancia, siendo que es una ilusión que funciona de manera tardía con respecto al resto del cerebro, que es totalmente inconsciente y es el que está al servicio de la supervivencia. Eso también dicho por Francisco Rubio. Falta conocer, dice Francisco Rubio, por qué se genera esa ilusión de yo en el cerebro y cuál es su función. La neurociencia hasta hoy sabe que el ego es una construcción ilusoria de todo el cerebro. ¿Pero por qué hace eso? No lo sabe. ¿Por qué genera esa ilusión? No lo saben. ¿Y cuál es la función de eso? Tampoco lo saben. Porque más bien complica y no ayuda. Desde Vida Coherente les tengo la noticia que sabemos por qué el cerebro hace eso. Gracias a muchas investigaciones, horas y horas de estudio, pero sabemos por qué el cerebro construye el ego, aunque sea una ilusión. O sea, el ego existe como ilusión.
No es que no exista, sí existe como ilusión. Sabemos por qué el cerebro hace eso y sabemos cuál es la función del ego. El ego tiene una función específica, esto sí lo dice la neurociencia, que es separarnos del medio ambiente, separarnos entre nosotros, separarnos de la naturaleza, separarnos de la verdadera. Es separador, es un separador. El ego es un separador. Y yo les podría, de hecho va a estar en el libro, las principales separaciones que el ego le realizó a la humanidad, siendo que todos somos uno. ¿Por qué tanta separación si todos somos uno? Es la función del ego, separar. Y se los demostramos en base a este nuevo paradigma arqueológico. Para los que quieran, pueden adquirir, siempre a precios accesibles, mis clases de la verdad sobre la Biblia, donde aparecen todos estos temas. Está la grabación en alta definición y la pueden conseguir. Nosotros analizamos los textos bíblicos contra el nuevo paradigma arqueológico. Y lo que se concluye, yo lo siento mucho. Directo y sin anestesia. Ustedes lo saben. No tenemos tiempo ahora de andar con vueltas. Las cosas van directas y sin anestesia. Texto bíblico, nuevo paradigma arqueológico, con todas las técnicas y tecnologías que están a nuestro alcance. Y yo tengo una cantidad de amigos cristianos y yo no tengo problema con ningún creyente, los quiero mucho, los amo, pero tienen todos los creyentes del mundo, tienen derecho a saber la verdad. Ya fueron miles de años de mentira. Tienen derecho a saber la verdad, después que elijan lo que quieran. Después que elijan lo que quieren. ¿Quién fue Dostoyevsky que dijo? Yo prefiero a Jesús que a la verdad. Bueno, prefieres a Jesús que a la verdad. Yo no. Yo siempre fui un buscador de la verdad. Siempre. O Tolstoy o uno de estos rusos. Ahora se me escapa quién fue que lo dijo, pero esto es una cita cierta. Tolstoy. No, Dostoyevsky. Gracias. Dostoyevsky. Prefiero a Jesús que a la verdad. Bueno, ¿está? Haz lo que quieras. Pero como investigador, como científico, yo estoy obligado a decirte la verdad, aunque te duela, hermano, aunque te quedes sin trabajo en el caso de los que son líderes religiosos. Tengo la obligación de decirte. Nada personal, no es contra ti. Es que es así, no puede ser de otra manera. 2 más 2 son 4. Así que para participar de cualquiera de estas actividades, incluyendo las clases de la verdad sobre la Biblia, que la próxima, bueno, ni sé cuándo es, pero todavía no terminó el curso. El curso lo dimos parte del Antiguo Testamento, un servidor, después todo el Nuevo Testamento, el doctor Yogari Pujol, 40 años dedicado al Nuevo Testamento. Yo no sé quién se atreve a discutirle al doctor Yogari Pujol. Siempre están los que se atreven. Esa clase la dio él.
y están allí grabadas. Y él tiene un librito. Érase una vez Jesús el egipcio. Jesús en el 3000 antes de Cristo. Ese es el libro de la esposa de Yogari Pujol. Bueno, todas estas cosas. Una nueva actividad que tenemos ahora, no es nueva, pero vamos a utilizar mucho, y el 25 de octubre es la próxima, lo que llamamos meditaciones guiadas grupales. Aunque las meditaciones guiadas grupales se basen específicamente en la meditación autoalusiva, o sea, me tengo que observar a mí, no a los demás, el hecho de estar juntos y de hacer primero algún ejercicio en grupo, ejercicios de control mental en el buen sentido, para poner al gigantesco inconsciente a nuestro favor, porque en general patea en contra, a nuestro favor, ayudó a muchas personas. Ayudó a muchas personas y seguirá ayudando. Y tiene un costo simbólico, porque nosotros respetamos un principio universal de la energía, que es el intercambio. Si no hay intercambio, no hay sintergia, no hay síntesis de energía. No es cuestión de dar y no recibir. O no es cuestión de recibir y no dar. Así que aunque sea simbólico, estos encuentros de meditaciones grupales guiadas tienen un costo muy pequeño. Y es para todos. No solamente para miembros Vida 40, es para todos. Así que nos veremos. Les dejo la dirección una vez más, por si quieren participar de alguna de estas cosas. Repito, el lunes empiezan 4 retos. www.vidacoherenteonline, todojunto.com. www.vidacoherenteonline.com. Nos continuamos viendo, y que estén todos muy bien.